Buenos días, profesor Ciro Esclopis. Mi nombre es Yanori Saldaña. En conjunto con mis compañeros Elizardo Gobea y Marlene Polo, hemos recolectado información para presentarle este tema, instrumentos de evaluación. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Los instrumentos de evaluación son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los docentes puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. Estos instrumentos de evaluación se emplean también para facilitar el diálogo entre el estudiante y el docente referente al proceso de aprendizaje y la manera como podemos mejorarlo. Entre los instrumentos de evaluación podemos mencionar las pruebas objetivas. ¿Y qué son las pruebas objetivas? Pues estas pruebas son instrumentos de medida elaborados de manera rigurosa, pues permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimientos, actitudes, inteligencia, etc. Las pruebas objetivas son un recurso utilizado para la evaluación diagnóstica, para la evaluación formativa y para la evaluación sumativa. Entre las pruebas más objetivas más comunes tenemos el cierto y falso, llenar espacios en blancos, el pareo y los ítems de selección múltiple. A continuación hablaremos un poco de cada uno de ellos. En primer lugar, el cierto o falso. Este tipo de ítems requiere para su elaboración mucho razonamiento y brindarle al estudiante la explicación necesaria. Una de las desventajas de este tipo de ítem es que el 50% de los estudiantes con este tipo de ítem tiende a adivinar. Se recomienda que los ítems deben ser o totalmente ciertos o totalmente falsos. La pregunta que presentamos debe tener una sola idea y deben usarse datos que sean significativos, que sean importantes para el estudiante. Evitar palabras tales como todo, ninguno, siempre, nunca. También evitar palabras como generalmente, debiera, algunos. Este tipo de ítem requiere que las respuestas sigan una sola pauta. Llenar los espacios en blancos. Generalmente este tipo de ítem se utiliza para medir datos. La memoria, más que todo, se pone a trabajar en este tipo de pruebas. ¿Qué recomendaciones hacemos para elaborar este tipo de pruebas? Bueno, que la respuesta que el estudiante tenga que colocar sea un solo concepto, un dato o una palabra, pero especialmente que sean significativos. ¿Sí? Que el blanco constituye una palabra o concepto exclusivo, es decir, de una sola respuesta. Debemos evitar usar artículos como un o la antes del espacio en blanco. Los espacios deben ser todos del mismo tamaño, de la misma extensión. Cada pregunta debe tener una sola idea y debe usarse datos e información que sean significantes para los estudiantes. El pareo, bueno, este tipo de pruebas más que todo está relacionado con el reconocimiento y pues generalmente consiste en dos columnas en donde cada elemento de la izquierda debe corresponder a un elemento de la derecha. Algunos autores sostienen que este tipo de pruebas de apareamiento realmente consiste en que el estudiante establezca relaciones entre los conceptos presentados. Y pues, por último, la selección múltiple. En la actualidad, este tipo de prueba es muy utilizado para las pruebas de ingreso en las diferentes universidades. Los expertos hablan que este tipo de prueba es superior a todos los demás mencionados, su función principal es evaluar objetivos tales como capacidad para inferir, para dar conclusiones, para predecir situaciones, para discriminar y para interpretar. Y en conclusión, pues podemos decir que este tipo de prueba demanda por parte del constructor capacidad y pensamiento,
pues debemos evitar en primera instancia provocar confusión en los estudiantes. Este tipo de ítem responden a requisitos técnicos, se relacionen con los objetivos del curso, ofrezcan la oportunidad al alumno de que evidencien sus logros de aprendizaje y que representen una buena muestra de los contenidos y objetivos de la asignatura. Esta ha sido mi presentación para este tema. Muchas gracias.